En el mundo del espectáculo y de la música existe una amalgama enorme de tipos de música, tipos de conciertos, tipos de escenarios, cantantes, músicos y shows. Y asimismo existen muchos tipos de equipos electrónicos. Pero si nos vamos a la base de todo lo que rodea el mundo de la música y el espectáculo, el protagonista en todo ello es solo uno: el micrófono. Para entender por qué el micrófono es el protagonista y la base principal del sonido y de la industria musical, debemos entender qué es. El micrófono es un aparato que capta y transforma ondas sonoras a través de un diafragma. Dichas ondas generan vibraciones que generan una señal a un electroimán, el cual las modifica para transformarlas en una señal electromagnética que aumenta su intensidad y las pueda transmitir a un amplificador de sonido. Cuando hablamos de micrófonos, podemos dividirlos en distintas familias por tipos, construcción, polaridad y uso. Pero en este video nos centraremos en tipos de micrófonos según su patrón polar y según su construcción. El patrón polar de un micrófono define la direccionalidad y sensibilidad del micrófono, es decir, las zonas o direcciones por donde el micrófono es más sensible y capturará mejor el sonido, y al mismo tiempo nos dice dónde es menos sensible a las ondas de sonido. Dentro de estos tipos de patrón encontramos cardioide, que es el más común y que posee este nombre por su distintiva forma de corazón, supercardioide, hipercardioide, omnidireccional y figura de 8. El micrófono dinámico utiliza un conjunto de diafragma, bobina de voz e imán que forman un generador eléctrico. Las vibraciones de las ondas de sonido llegan a una membrana de plástico llamado diafragma, y esta es su distinción más grande, pues su diafragma de plástico hace que su resistencia a presiones de sonido muy altas sea muy buena, al igual que su durabilidad. A este diafragma está unida una pequeña bobina por un cable. Esta está rodeada por un campo magnético que genera un pequeño imán. Al vibrar, el diafragma varía este campo magnético, generando la señal eléctrica al sonido correspondiente. Los micrófonos dinámicos son ideales para sonido en vivo, voces, baterías, amplificadores e instrumentos de viento, pero también se pueden utilizar en estudios de grabación. Estos micrófonos cuentan con un conjunto de diafragma y con una placa posterior cargada eléctricamente. Ambas forman un diafragma muy sensible a las ondas de sonido. En este tipo de micrófono, las ondas de sonido pegan a este conjunto de placas que, al estar cargadas eléctricamente, crean un campo eléctrico que varía con la vibración del sonido, lo que genera variaciones en este campo eléctrico, y esto da lugar a la señal eléctrica del sonido. Este tipo de micrófonos son muy sensibles y delicados, puesto que estos diafragmas pueden dañarse con facilidad y deteriorarse con el tiempo por presiones sonoras muy altas. Una particularidad es que para que la mayoría de estos micrófonos funcione correctamente, necesitan un phantom power de 48 voltios. Estos micrófonos generalmente se usan mucho en estudios de grabación por su fidelidad y sensibilidad al captar las ondas de sonido. Hay micrófonos de diafragma amplio que son más sensibles y micrófonos de diafragma pequeño, los cuales tienen una mejor resistencia a las altas presiones sonoras. Y así es como concluimos y explicamos por qué el micrófono, en todas sus variaciones, es el protagonista de los espectáculos y de la música en general, pues sin él no podríamos transmitir, amplificar, grabar y plasmar todo lo que la música nos puede ofrecer.